Sembrando Esperanza. De Vida te acompaña. Hola, hola, hermanas productoras, hermanos productores, bienvenidos una vez más a su programa Sembrando Esperanza. Mil gracias, mil y un millón de gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, por permitirnos ingresar donde ustedes están en familia, donde ustedes están en su cooperativa. Ahí queremos nosotros precisamente llegar con estos mensajes, con esta nueva asistencia técnica a través de la radio, gracias a nuestros hermanos especialistas de Vida, que venimos con una serie de alternativas, con una serie de técnicas, todo con el único objetivo de mejorar nuestra producción, nuestra productividad. ¿Para qué? Para beneficio de todos ustedes, para que mejoren sus ingresos económicos y por supuesto la calidad de vida. Por eso, mil gracias, Dios los bendiga el día de hoy y así iniciamos Sembrando Esperanza, saludando siempre a Cindy. Hola Arturo, hola hermanos, hermanas del campo, una vez más llegando hacia cada uno de ustedes trayéndoles los temas de mucha importancia para mejorar nuestra calidad de vida. Y por supuesto nosotros aquí a través de Sembrando Esperanza, en esta ocasión, en esta oportunidad, seguimos con el tema de la crianza de los peces, ¿no? Entonces el día de hoy el tema a tratar es acerca de la alimentación de los peces. Así que el día de hoy nuevamente está dándonos toda la información respectiva el ingeniero Jesús González, que en breves instantes ya estará aquí con nosotros para que usted siga teniendo la información adecuada para una buena crianza y una buena producción. Por supuesto, usted que ya desde hace algunos programas estamos incursionando en la piscicultura, así que atención, ya les hemos enseñado o dado los consejos de cómo se hace un estanque o una piscigranja, como lo decimos, y luego también una serie de procesos, la siembra, y ahora por supuesto sigue este proceso, y así que mucha atención para nuestros productores y productoras que están interesados en esta actividad que es muy rentable. Así que ya regresamos con eso aquí en Sembrando Esperanza. Vecino, vecina, detener el coronavirus depende de todos nosotros. Mantener el distanciamiento físico nos ayudará a frenar al coronavirus. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando salgas de casa para comprar productos de primera necesidad o por trabajo, evita saludar a otros dando la mano o un beso en la mejilla. Procura además mantener una distancia de al menos 1 metro entre tú y otras personas. Y no olvides usar mascarilla. Estas recomendaciones son para todos, porque aunque seas joven y tengas buena salud, podrías igualmente contagiarte sin saberlo y contagiar a personas vulnerables como los adultos mayores o personas con enfermedades crónicas. Para más información, llama gratis al 113. Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. El Perú primero. Sembrando Esperanza. De Vida te acompaña. Ya estamos de regreso con Sembrando Esperanza y como lo habíamos anunciado, ya está nuestro amigo, el especialista en acuicultura de Vida, una vez más aquí el ingeniero Jesús González Montalvo. Pero esta vez para hablarnos de los alimentos de peces en esta maravillosa y rentable actividad de la piscicultura que estamos emprendiendo precisamente en todo este territorio donde De Vida tiene una importante actividad. Bienvenido a Sembrando Esperanza una vez más, Jesús. ¿Cómo estás? Un gran saludo, querido amigo. Un gran saludo también a toditos los oyentes de Sembrando Esperanzas, a seguir adelante siempre con la piscicultura y como siempre aquí prestos y gustosos de poder absorber todas las interrogantes al respecto. Para este caso, alimentación de peces. Así es, una vez más, un gusto tenerte en Sembrando Esperanza, mi querido Jesús. Y bueno, alimentos de los peces, ¿no? ¿En qué consiste la alimentación de los peces y por qué de su importancia? Primero que nada, es
hay algo que debemos tomar bien en claro, algo que siempre yo personalmente lo menciono, y es que es algo que va a determinar nuestra rentabilidad en la crianza. El alimento balanceado, queridos amigos, y por favor nunca se les olvide, el alimento balanceado representa el 60% de nuestros costos de producción. Tenemos que tomar en cuenta que lo que más nos cuesta en una producción acuícola es el alimento balanceado. Entonces, teniendo como premisa eso, hablemos netamente de qué cosa es la alimentación, en qué consiste y por qué es importante. La comida que los peces obtienen a través de diferentes medios, se debe tener en cuenta que existen dos fuentes de alimento. La fuente natural, que es propia del estanque, que pueden ser pequeños microorganismos o pequeños microcrustáceos o larvas de insectos que se encuentran en el agua de cultivo, en el agua verde que tenemos en el estanque. Asimismo, tenemos también una fuente externa, la que se suministra o se incorpora al estanque. Hay que saber que la mayoría de peces amazónicos son omnívoros, es decir, se alimentan de casi todo, frutas, hojas, insectos, pequeños animalitos, etc. Esta característica va a ayudar a que podamos cultivar peces sin mucha dificultad. Sin embargo, si queremos obtener peces de buen tamaño en un tiempo dado y de buena calidad y generar obviamente rentabilidad a partir de la actividad acuícola, debemos enfocarnos en el suministro de alimento balanceado en todas sus fases de desarrollo, ya que está elaborado de acuerdo a los requerimientos del pez que necesita para crecer óptimamente. Además lo repetimos, el alimento balanceado está diseñado, elaborado netamente en función a los requerimientos nutricionales de nuestros peces, dependiendo del estado de desarrollo en el que se encuentran. Recordemos que el éxito de nuestra producción de peces depende de la eficiencia en el cultivo, principalmente del tipo de alimento, de las técnicas de alimentación, de la calidad y de la cantidad de alimento que se le va a dar a nuestros peces. Claro que sí. Bien, Jesús, ¿y cuál sería la manera adecuada para realizar la alimentación de nuestros peces? En este aspecto, el piscicultor debe tener en cuenta los siguientes detalles. La tasa de alimentación. Nos referimos a la cantidad de alimento que se le va a dar a los peces en el estanque, y para calcular la cantidad de alimento es necesario saber el número de peces en el estanque, el peso promedio de los peces y saber calcular la biomasa. ¿Qué cosa es la biomasa? Repetimos, ya lo habíamos mencionado anteriormente, es el peso total de los peces en un estanque. Este detalle lo sabremos con los muestreos, con nuestros manejos de registro, con la realización de nuestros muestreos biométricos. Eso, recuerden, se realiza de 15 a 20 días. Estos datos nos ayudan a calcular la cantidad de alimento que el pez necesita. Para ello contamos con tablas elaboradas, por ejemplo, por el FONDEPES o también por otras instituciones como el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, el IAP, o también cada marca de alimento trae, por ejemplo, ahí en su ficha técnica una tabla donde se puede calcular en función al peso del pez, se puede calcular la tasa alimentaria. La frecuencia de alimentación, ¿a qué nos referimos con la frecuencia de alimentación? Nos referimos al número de veces por día que se debe dar el alimento a los peces. Dividimos la cantidad de alimento calculado para un día en varias raciones. Esto va a depender del estado de desarrollo del pez. Por ejemplo, cuando nuestros peces están en estado de alevinaje, se considera hasta los 50 gramos promedio de cada pez. La frecuencia recomendada es de 3 a 4 veces al día. Cuando estamos en la etapa de crecimiento, se consideran peces de 50 gramos hasta los 200 gramos en promedio. La frecuencia de alimentación recomendada es de 3 veces al día. Y cuando estamos en la fase de engorde, que se encuentran entre peces de 200 gramos hasta el peso comercial, la alimentación debe ser también de 3 a 2 veces al día.
sugerido hasta obtener peces de talla comercial. Para este caso, por ejemplo, podemos mencionar que hay mercados donde existen pesos comerciales de 350 gramos por pez. Hay mercados donde tenemos, por ejemplo, peces con 800 gramos. También hay mercados donde tenemos peces para 500 gramos. Entonces, la etapa de engorde se realiza hasta lo que nuestro mercado nos exija. Ahora, ¿qué otro tema debemos tener en cuenta? La hora de alimentación. Se sugiere alimentar desde la aparición de los primeros rayos de sol. Por ejemplo, de 6 a 7 de la mañana hasta el atardecer, que es a las 5 de la tarde. Siendo aconsejable aplicar la misma rutina diaria a fin a que nuestros peces se acostumbren a esa rutina de alimentación, porque nosotros podemos educar a nuestros peces, podemos acostumbrarlos. Ahora, ¿cómo es la forma de alimentación? Esto va a depender del manejo que el piscicultor realiza. Es aconsejable que la alimentación se realice de manera homogénea, evitando concentrar la alimentación en un solo punto del estanque. Es importante tratar de dar el alimento en toda la superficie del estanque para que todos nuestros pececitos puedan comer por igual. Al momento de alimentarse es necesario que el piscicultor se tome el tiempo para apreciar y evaluar el comportamiento de sus peces durante la alimentación, hacer que los peces sientan su presencia y se acostumbren a un ritmo de alimentación. Esto favorece al desarrollo ideal del pez. Es importante, por ejemplo, una práctica muy usada para poder alimentarlos es cuando viene el piscicultor y comienza a hacer un pequeño ruido, ¿no?, con el balde y con el plástico con el que se usa para poder darle el alimento. Hace un pequeño ruido, los peces identifican ese sonido y ya saben que es hora de comer. Es como tocarle su triangulito para avisarles que ya van a comer. Es importante que el piscicultor lleve un registro detallado de la alimentación por estanque. Esto ayudará a futuras evaluaciones, como por ejemplo determinar la conversión alimenticia. ¿Y qué cosa es la conversión alimenticia? Es la cantidad de alimento suministrado para obtener 1 kilogramo de pez en nuestra unidad productiva. El objetivo es bajar el factor de conversión alimenticia, o sea, dar menos alimento para poder obtener 1 kilogramo de pez. Interesante todo este proceso de alimentación, Jesús, y en todo este proceso precisamente, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? Para una buena alimentación y optimizar el alimento, debemos tener en cuenta el desarrollo del pez y su estadio. Por ello es importante, como siempre se menciona, que se realicen muestreos periódicos. Existen diferentes marcas de alimento en el mercado, las cuales vienen en diferentes presentaciones de tamaño y contenido de proteínas para cada fase del desarrollo del pez, para lo que es alevinaje, crecimiento y engorde. Y un factor importante a tener en cuenta es el nivel de oxígeno en el agua. La cantidad de peces y la alimentación en su estanque están en proporción al nivel de oxígeno disuelto en el agua. Por eso es importante alimentar cuando tenemos todavía radiación solar. ¿Por qué? Porque cuando hay radiación solar todavía puede darse la fotosíntesis en el estanque, puede haber más oxígeno en el agua, por lo tanto los peces al momento de alimentarse definitivamente por el movimiento que hace consumen oxígeno. Siempre es importante tener en cuenta muchos de estos parámetros. Siempre, una vez más lo repito, observemos el comportamiento de nuestros pececitos. Claro que sí. Jesús, ¿y cuáles serían los aspectos críticos para la alimentación de nuestros peces? Definitivamente los aspectos críticos son la temperatura y el oxígeno disuelto en el agua. Son los factores más importantes que se debe tener en cuenta. Recordemos que la temperatura ideal en un estanque debe estar entre los 25 a 28 grados. Si el agua se encuentra con temperaturas menores, tengan por seguro que el pez no se alimentará y es posible que entre en un estado de estrés. De igual manera, si la temperatura se eleva por encima de lo normal, la cantidad de oxígeno en el agua va a disminuir. Por lo tanto, el pez podría sufrir asfixia. Debemos saber que el proceso de alimentación consume mucho oxígeno. En estos casos se debe suspender la alimentación y solucionar el problema. Por ejemplo, si nosotros tenemos el problema de que nuestros peces están boqueando, están sacando su boquita para poder tratar de jalar aire de la atmósfera, eso quiere decir, nuestro propio pececito nos está pidiendo auxilio, nos está diciendo no hay oxígeno, danos oxígeno, nos estamos asfixiando. ¿Qué debemos hacer? Primero es comenzar a abrir con más fuerza la llave de ingreso de agua para poder renovar el agua del estanque.
y tal vez esto se puede deber a que de repente tenemos una alta densidad en el estanque. Entonces debemos considerar desdoblar ese cultivo y bajar la densidad de peces en el estanque para poder asegurar un correcto consumo del oxígeno para todos. Claro que sí, muy interesante tener en cuenta este aspecto en el momento de la crianza pues de nuestros peces, ¿no? Porque para no tener pérdidas, como podríamos decirlo. Bueno, Jesús, ¿cómo es que vinculamos esta fase de alimentación con el resto del procedimiento? El proceso de alimentación es base para obtener pescado de calidad y nos permita obtener rentabilidad al menor tiempo. Una vez más, repetimos, el alimento representa aproximadamente el 60% de los costos de producción. Una inadecuada alimentación disminuye la rentabilidad, y la rentabilidad de tu producción depende directamente del alimento. El manejo de las cantidades y los tipos de alimento a suministrar deben ser controlados y evaluados periódicamente para evitar los costos excesivos. La calidad del animal depende de la alimentación suministrada. Si el pez no recibe alimento continuo, baja de peso, lo que conlleva a un gasto adicional de alimento para que recupere el peso perdido. Busca alimento en el fondo. Si nosotros no damos alimento constante, el pez va a buscar alimento en el fondo y esto ocasionará que su carne adquiera un mal sabor. Entonces, una vez más, repetimos, si queremos que nuestro pez sea gordito y sea fuerte y nos pueda brindar carne lo más antes posible, tenemos que darle su trato, saber alimentar, saber qué tipo de alimentos, saber cuántas veces al día les debemos dar. Tenemos que tomar en cuenta que si nosotros, por poner un ejemplo, si el día de hoy yo tengo que suministrar a mi estanque 30 kilos de alimento, entonces lo divido en tres raciones, de 10 kilos cada ración. Entonces yo le doy 3 veces al día, los 30 kilos, lo divido en 3 partes. ¿Por qué es importante esto? Porque debemos darle a medida que van comiendo. Muchas veces por querer ahorrar tiempo y porque probablemente para no estar dándole a cada rato el alimento, le quieren dar todo el alimento en una sola vez. Los peces no van a consumirlo todo, por lo tanto el alimento que no consumen se va a perder, se va al fondo del estanque y se va a podrir. Entonces ahí estamos perdiendo dinero. Siempre cuando veamos alimento balanceado, cuando veamos los pellets, las bolitas de alimento balanceado, tratemos de imaginarlo como si fueran monedas. ¿Por qué? Porque así es, son nuestras moneditas que vamos a darle a los pececitos en forma de alimento. Si no lo comen, se pierde esa monedita, se va al fondo y se oxida. Así es, definitivamente, Jesús. Una consulta final que te quiero hacer en este tema que tú has destacado precisamente, que el 60% del costo de la producción es el alimento. Hay algunas, hemos notado en algunos recorridos que hemos hecho por algunas piscigranjas, por ejemplo, que nuestros hermanos y hermanas piscicultores construyen una plataforma donde crían sus cerdos, sus patos, sus gallinas, y los desechos orgánicos caen precisamente al estanque, y esto también ayuda un poco a alimentar a los peces. ¿Esto todavía se está aplicando? ¿Se recomienda o no? Bueno, lo que me mencionas, eso se denomina cultivo asociado. Es un cultivo asociado de repente con crianza de patos, de gallinas, de cerdos, pero lamentablemente ese tipo de crianza no nos permite poder aumentar nuestras densidades de producción. ¿Por qué? Porque al momento de que el estanque es suministrado con los desechos de otras crianzas, la cantidad por descomposición de estos desechos, la cantidad de oxígeno en el estanque baja, por lo tanto no puedo criar mucha cantidad de peces. Claro. Lo que nosotros, para poder obtener una buena rentabilidad, es dedicarnos netamente a alimentar con alimento balanceado, si es que queremos identificar a la piscicultura como una actividad económica de la cual podemos depender. Muy bien y muy buena aclaración, Jesús. Muchas gracias por tu participación aquí en Sembrando Esperanza con este tema muy interesantísimo para nuestras hermanas y hermanos productores que se dedican a la piscicultura o a los que se están animando precisamente a esta actividad que es muy rentable. Gracias por tu participación una vez más, Jesús. Muchísimas gracias también a todos nuestros amigos oyentes y recomendarles siempre que la acuicultura, señores, no puede parar. Sigamos adelante con la acuicultura, pese a todas las adversidades suscitadas el presente año, tenemos que salir adelante con nuestra crianza y a seguir comiendo pescado sano y pescado rico en nutrientes.
Ya lo sabe, hermana productora, hermano productor, anímese y a seguir trabajando con las ganas y el empeño que siempre le pone. Dios lo bendiga y será hasta el próximo programa en Sembrando Esperanza. ¡Nos vamos, Cindy! Así es, amigos, amigas, espero que este tema haya sido de mucha productividad para cada uno de ustedes. Estoy segura que sí. Hasta la próxima. Esto fue Sembrando Esperanza. ¡Chao! Sembrando Esperanza. De Vida te acompaña.